Vamos a tratar de dilucidar un poco todo esto, a lo mejor el próximo lunes, cuando las cosas ya estén con los resultados a la vista, es decir, tengamos el diario del lunes. Todo lo que estamos diciendo aquí no haya valido para nada, pero yo creo que siempre vale la pena lo que se analiza por parte de todos aquellos que creemos estar informados y que creemos tener el derecho de transmitirles a ustedes lo que consideramos que está sucediendo en la realidad. Uno de esos intérpretes es mi primer invitado de hoy, que es Carlos Sagristán, un reconocido periodista de vastísima trayectoria y además con una precisión y una lucidez en todos sus análisis que realmente a mí me asombra y muchas veces me causa envidia las cosas que dice. Como pasa siempre. Es demasiado elogio, no, Gustavo. No, pero que es así. Si no, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, si no, no estarías en este programa, que por eso tiene el prestigio que tiene, porque viene gente como vos. Bueno, vos sabés que yo lo conozco de hace mucho tiempo, Ramón Frediani, ¿no? Yo digo, en algunos casos, es un exagerado, pero hace 2 meses me dijo, pero atendeme, Gustavo, el dólar va a tocar, pero muy poco, dentro de poco, va a tocar los 600 pesos, y los tocó en Córdoba, los pasó, 602 hoy, precio absolutamente récord. Lo que pasa es que también estaba muy acertado Diego de Quino, que estuvo en el programa anterior, donde decía que los números, haciendo la comparación de circulantes más los dólares, el dólar estaba a 600, bueno, ahí lo tenemos. Yo creo que justamente el impacto de la relación entre la mega emisión de pesos que ha habido en estos últimos 3 años y medio y el rojo profundo de las reservas te está marcando que, bueno, en algún momento se corrige. Por cantidad ya no sirve, porque el cepo ya no alcanza para solucionar o equilibrar. Entonces es lógico que haya presiones devaluatorias. De todas maneras, todavía estamos por debajo del dólar de pánico que tuvo en su momento Guzmán antes de firmar el acuerdo con el Fondo Monetario y luego, bueno, Silvina Bataschi, que tuvo ese paso efímero por el Ministerio de Economía. Claro, ¿no? Pero lo que pasa es que la gente... pero, perdón, lo que importa es la tendencia. Claro, la tendencia, pero fíjate vos que cómo con esta vorágine de cosas que pasan, porque eso sucedió hace tan solo un año, que fue el momento en que se fue Guzmán. Pero allí la gente se fija en el número nominal, es decir, 294. Es decir, 294. Pero si uno le aplica la inflación, el número es más alto, está por arriba de los 700. Claro. Y bueno, y tenemos un dólar MEP que está con una brecha del 110% en este momento. Es decir, no hay economía que pueda funcionar en Argentina con esta bimonetarismo de hecho, porque es la verdad, porque todo se rige por el dólar blue. Es decir, como no hay dólar financiero, han restringido tanto el acceso que es absolutamente lógico que esto suceda. Y vaya a saber, de acuerdo a lo que sucede en las PASO, a cuánto va a estar el próximo lunes, ¿no? Sí, además, Gustavo, el dólar blue es una referencia general para la población, pero es una referencia específica para esa porción de la economía que se mueve en negro, que es más de 1/3, largamente. Pero muchísimo más. Largamente. ¿No? Y obviamente incide en la fijación de precios. Claro, ahora sale Massa diciendo que va a tener una serie de resoluciones tendientes a que esa economía en negro pueda trasladarse a monotributistas para que de esa manera puedan llegar a tener obra social. El que está en negro total, porque de otra forma no sobrevive. Ha crecido de manera violenta el trabajo en negro en el último mandato presidencial. Hoy estaba revisando datos, digamos, entre asalariados informales y cuentapropistas informales, que son cuentapropistas de supervivencia, representan hoy el 45% de la fuerza laboral. Ese es el tema. Y el empleo en blanco, el empleo de calidad, prácticamente no crece desde hace 12 años. Además no sirve el sueldo que cobra, no sirve porque son sueldos de pobreza. Ahí el estudio ABCB de Dante Sica dio un informe hace unos días donde toma la evolución salarial a partir de febrero de 2018, cuando comienza la corrida cambiaria de Mauricio Macri, hasta la actualidad. Bueno, los salarios en blanco, dice este informe, en números redondos, perdieron 20% de su capacidad adquisitiva. Y los salarios en negro, 40%. Claro. Y eso explica el nivel de pobreza que hay en el país. Si vos revisás los últimos datos de distribución del ingreso del INDEC, te dan que ya con estos son del primer trimestre de este año,
con un ingreso de 600.000 pesos hacia arriba, ya sos un integrante de la clase alta de la Argentina, del 10% de la población de mayores ingresos, más o menos $1.500 a la paridad de ese momento. Bueno, lo que muestra esto es un estado de empobrecimiento general de la Argentina, producto también de un estancamiento productivo y de una inflación feroz, indetenible, ¿no? Y Carlos, vos sabés que yo los vengo escuchando a todos los referentes de las diferentes, y valga la redundancia, de las diferentes entidades empresarias. Pocas veces he visto una unanimidad tan absoluta como la oposición a las recientes medidas tomadas por Massa. Y hay algunos que te dicen, por ejemplo, lo escuchaba hace muy poquito Gustavo del Boca, que es el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Córdoba, donde está diciendo que no pueden trabajar. Que no pueden trabajar. Es decir, no sabemos exactamente cómo vamos a llegar a fin de mes. Es decir, es un estrés permanente. No sabemos si vamos a poder pagar los sueldos, si vamos a poder cumplir con nuestros proveedores, si vamos a poder cumplir con nuestros clientes. Ese es el tema. ¿Sí? Y lo propio decía la semana pasada Marcelo Olmedo, quien está al frente de una empresa modelo como es Promedón, sí. ¿Me entendés? Que es una empresa prestigiosa a nivel mundial por la calidad de los productos que exporta, y decía absolutamente lo mismo, que él en 30 años de existencia de la empresa nunca había visto una situación igual. Ahora, esta vez, que no se sabe si él cuenta la buena pipa o qué es primero, si el huevo o la gallina. ¿Por qué? Porque eso tiene que haber más importaciones. Pero para hacer importaciones hay que tener dólares. Y el Banco Central de la República Argentina está 10.000 millones de dólares abajo en reservas. Es decir, ¿de dónde van a salir los dólares para importación? El panorama no es que yo quiera plantear una situación de caos, pero sí de una recesión muy profunda. Sí, bueno, ya se vio en el indicador de mayo del INDEC. Exacto. Una caída interanual del 5,5% y la tendencia se sostiene. Por supuesto, incide la sequía del campo, pero también el retroceso en el resto de las actividades productivas. Lo que te marcaban los empresarios que vos mencionabas recién, la dificultad que tienen para abastecerse de insumos y para fijar precios, y bueno, eso se traslada al conjunto de la economía. Hay otras empresas que, para no caer en parálisis productiva, porque no tienen más remedio que importar, están usando la vía del contado con liquidación, que bueno, tiene esa brecha que vos marcabas recién, es el doble de los costos que eso supone, y por lo tanto el traslado a precios es inevitable. En definitiva, yo creo que acá cabe preguntarse también por qué se llegó a esta situación, ¿no? Es cierto, ahora faltan 20.000 millones de dólares de la sequía este año. Efectivamente. Está bien, pero en los 3 años anteriores, el campo solo, todo el complejo agropecuario, agroindustrial, ingresó 130.000 millones de dólares, cifra absolutamente récord en la historia económica argentina. Y estamos con casi, como vos decías, rondando los 10.000 millones de reservas netas negativas, en rojo, ¿va? Bueno, pero ¿cuál es la causa? La crisis del campo por la sequía, eso empieza a manifestarse ahora, pero el problema viene de anterior. El problema es derivado de la política cambiaria del gobierno, del atraso cambiario del dólar oficial para generar una burbuja de bienestar, porque eso mejora la capacidad de compra de los salarios en términos relativos, igual que el congelamiento de tarifas. Pero claro, eso es sostenible solo durante un tiempo. Y eso se acabó, se fumó. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron los dólares antes de que dejen de entrar los del campo? Y bueno, porque todo aquel que podía acceder al dólar barato del gobierno, que valía la mitad que el dólar que se consigue en la calle, se abalanzaron. Y hubo todo tipo de operaciones ilegales, sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones, contrabando de granos a países limítrofes. Y eso sigue existiendo, ¿eh? Y los peajes, ¿no? Y los peajes, claro. Y los peajes que genera la asignación absolutamente discrecional de ese privilegio que es poder acceder a un dólar barato. Bueno, así se vació la caja del Banco Central. Sí, efectivamente, porque es decir, no te puedes dilapidar semejante cantidad, 140.000 millones de dólares. Es una cifra que en cualquier otro país del mundo de la dimensión de Argentina y con el porcentaje de población que tiene, tendríamos que estar en el cielo prácticamente. Es decir, habría que haber, pero da para mucho para la eliminación total de las
retenciones a las exportaciones, que es prácticamente el único país del mundo. Hay tres países en el mundo que aplican retenciones, pero ninguno en el nivel que las aplica Argentina. Bueno, el resultado está en el nivel de expansión que ha tenido, por ejemplo, la producción agropecuaria en Brasil, donde no hay retenciones, y el estancamiento en la Argentina. Pero el mismo Uruguay. O sea, la fábrica de dólares, nosotros le estaremos con un cerrojo que le impide crecer. Es un absurdo esta política. Sí, evidentemente es así. Y fíjate vos que dentro de todo este panorama surgen anuncios, unos tras de otros, que van aumentando la sangría. Es decir, si hay alguien que vos tenés que contener una sangría y de golpe le sacás el torniquete. Porque dicen que van a otorgar préstamos de 400.000 pesos a todos los jubilados, que eso iba a costar 50.000 millones de dólares. Se han conocido informaciones que el empleo público ha crecido en 3,5 millones de personas. Junto a toda esta debacle, no lo dice hoy Massa específicamente para el día de hoy, pero dice inmediatamente después de las PASO a un aumento generalizado para todos los trabajadores en blanco y estatales. Eso es darle a la maquinita, no sé, se va a poner a rojo vivo. Es una cosa inconcebible. Mirá, desde 2019 hasta acá se multiplicó por 4 la base monetaria. Exacto. ¿No? Y eso obligó a absorber, mediante el Banco Central y la colocación del ELIX y operaciones de pase en los bancos, absorber una enorme cantidad de pesos en circulación para que no nos fuéramos directamente a una hiperinflación. El stock del ELIX pasó el stock nominal por lo menos, de 1 billón, es decir, 1 millón de millones de pesos, a 14 billones. Sí, eso es una cifra. Que hoy eso a la paridad oficial son 48.000 millones de dólares. Exacto. Es el crédito de Macri. Bueno, eso es emisión congelada y es inflación reprimida. Y si vos ves lo que ha pasado también con el endeudamiento, este gobierno que son los paladines del desendeudamiento, según el relato oficial, bueno, la deuda pública aumentó el equivalente a 80.000 millones de dólares en estos años. Sí, efectivamente. ¿No? ¿Y por qué esto? Y bueno, porque el déficit está absolutamente disparado, porque ya no hay confianza y la deuda a veces no se renueva, entonces el Banco Central tiene que emitir para recomprar esa deuda. Es toda una ficción que en definitiva yo lo defino como que son los síntomas propios del colapso del modelo populista, del distribucionismo sin recursos que volvió a intentar este gobierno y que, bueno, al que Cristina Kirchner critica porque, según su criterio, no habría aplicado la dosis suficiente de esa medicina insostenible. No, absolutamente, porque esto es una burbuja. La subprime de los Estados Unidos queda pequeñita ante semejante cantidad. Sí, porque es decir, todo el mundo habla de lo que le debemos al Fondo Monetario Internacional, de lo que le estamos debiendo a la Confederación Andina de Fomento, ahora lo que le estamos debiendo a Qatar, lo que le estamos debiendo a China, es decir, estamos haciendo una colecta mundial a ver quién nos presta un peso. Sí, una diplomacia mendicante, ¿no? Exacto. No sabemos de cuál es el interés que hay que pagarle a China por los yuanes. Todavía no se sabe, es secreto eso. No se ha dicho nada. Se sabe en el caso sí de Qatar, porque ellos se previnieron y está un poco más arriba, 5,71%, que a niveles internacionales es una monstruosidad. Ya a nosotros 5,71% con la tasa que tenemos nosotros en el país nos parece una minucia, pero a nivel internacional, y eso traducido a dólares, es un montonazo de plata. Sí, en el caso de China, yo creo que además del problema de la tasa de interés, bueno, está este manto de opacidad que cubre otros intereses. China tiene intereses geopolíticos en la región, ¿no? ¿Qué te parece? Y nosotros no sabemos cuáles son los compromisos que se han tomado. Yo creo que el Fondo Monetario Internacional sí lo sabe. El Fondo Monetario Internacional sí lo sabe. Y por eso no nos suelta la mano. Es probable, porque obviamente estratégicamente Estados Unidos no quiere que Argentina caiga y quede definitivamente bajo la órbita china. Hoy eso no ocurre, pero esta política va en tránsito a eso. China se transforma en prestamista de última instancia, casi como sustituto o complemento del Fondo Monetario, porque tiene intereses específicos
de otra naturaleza, no es porque sea rentable prestarle a un deudor incobrable como la Argentina. Sí, 8 default encima. Efectivamente, Carlos, pero hay una pregunta que nadie puede responderla, ni vos ni yo, y no creo que ninguno de los candidatos que andan dando vueltas es capaz de dar una respuesta cierta. ¿Cómo comenzar a desenredar esta madeja a partir del 10 de diciembre? Sea el gobierno que fuere, del color político que fuere. Imaginémonos lo peor, imaginémonos lo peor, es decir, que siga Sergio Massa. No va a poder seguir en este terreno. Nadie puede seguir así, salvo que quieren que el país estalle. No, porque en ese caso Massa le estaría dejando una herencia maldita a Massa, ¿no? Exacto, inconcebible. Sí. Sí, bueno, es extremadamente complejo. Obviamente que no hay soluciones indoloras. No cabe la No hay mínima duda. soluciones indoloras. Para estabilizar la economía no solo hace falta ajustar es concretamente equilibrar las cuentas públicas, sanear la deuda del Banco Central, esa deuda monumental que decíamos recién, producir un ajuste cambiario que permita liberar el dólar y, como la mayoría de los países del mundo, como los países normales, que tengamos un tipo de cambio único. Ahora, previo a eso, hay que sincerar los precios que están atrasados en la economía. Están comenzando el dólar es uno de ellos, y las tarifas, los combustibles, los precios regulados por el gobierno, precios de la actividad privada, etcétera. Así hay un conjunto de distorsiones en la economía que sincerar eso y comenzar efectivamente ese ajuste, y bueno, implica un periodo realmente muy complejo. Y la duda que inevitablemente uno como periodista observando la realidad tiene es cuál va a ser el umbral de tolerancia social, ¿no? Ya hemos visto en América Latina la impaciencia de las sociedades frente a la falta de respuestas de la política a sus necesidades. En Colombia, por ejemplo, al mismo presidente colombiano, que es un hombre de izquierda por primera vez, en Colombia está teniendo los mismos problemas que tenía la gente de derecha. Claro, y acá arrastramos un estancamiento de 12 años, como decía antes, porque el producto per cápita, es decir, la riqueza que genera el país dividida por habitante, ha caído en todo este tiempo. Sino que en los últimos 4 años es una crisis perpetua. Hay fatiga del ajuste y de la crisis, porque el ajuste lo está haciendo la inflación. Eso es otro dato. Lo que pasa es que es insuficiente, es inequitativo y es irracional. Efectivamente es así. Veremos qué es lo que pasa el próximo lunes. Vamos a estar muy atentos porque dependiendo del resultado de los pasos van a suceder muchas cosas. Mira, yo por las dudas, ¿querés que te diga una cosa? Yo creo que pese el día domingo va a estar viendo los resultados. Yo no sé si a última hora va a sacar feriado cambiario para el lunes. No es descabellado pensar una cosa así. Y hay que estar prevenido, sí. Efectivamente. Muchas gracias, Carlos. No, al contrario, no va a ser la última vez que invitarme. estemos juntos aquí para conversar. Y espero que te mejores de tu brazo que te tiene mal traer hace un tiempo. Pronto. Estamos lesionados, pero vamos a volver a las canchas en cualquier momento. Sí, estás lesionado físicamente, pero mentalmente perfecto como siempre. Muchas gracias. Gracias.